Hola, soy Miguel Ángel Gutiérrez Vega, estudiante de la institución educativa INEM Jorge Isaac y miembro del proyecto Sueño Rodante, hace más de 2 años. Cada 23 de abril, los hispanos hablantes celebramos el Día de nuestro idioma, el español, en conmemoración de la vida y obra de su principal exponente, Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, el autor de Quijote de la Mancha, obra en la cual está inspirada nuestro sueño rodante y gracias al cual nos atrevemos a pensar otros mundos posibles para nuestra institución. Como era de esperarse, no podíamos dejar pasar por alto este día, así que decidimos preparar el siguiente contenido especialmente para ustedes, la comunidad educativa de nuestro querido INEM Jorge Isaac, que tanto extrañamos en estos momentos. Así es, Miguel. Por eso hemos decidido darle vida a Charlas que Ruedan, un programa dedicado a la exploración del arte, de la cultura, de la educación y de la literatura. En esta, nuestra primera edición, tenemos como invitados a 3 personas muy importantes tanto para el Sueño Rodante como para nuestra ciudad, ya que lideran procesos de promoción y formación alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad que cada día acercan a más y más personas al universo literario. Sandra Patricia Guzmán González es profesional en recreación de la Universidad del Valle, cuenta con un diplomado en promoción lectora infantil y juvenil de la Universidad Autónoma Nacional de México. Actualmente trabaja en el Centro Cultural Confandi en el área de biblioteca infantil y juvenil. Desde ahí apoya procesos como el Sueño Rodante a través del proyecto Caja Viajera y la promoción lectora. Tito Gustavo Valencia es bibliotecólogo de la Universidad del Quindío, tiene una maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales, actualmente trabaja en la biblioteca del Centro Cultural Confandi, desde ahí apoya todos los procesos de promoción y formación lectora. A Tito lo apasiona la contemplación de la madre naturaleza y practicar el círculo de la lectura. Por último, tenemos a Dani Loaiza López, él es licenciado en literatura de la Universidad del Valle. Sus 2 grandes líneas de trabajo han sido la coordinación de proyectos educativos y culturales y la promoción de lectura. De ahí que Dani haya dirigido varios proyectos que buscan mejorar la calidad educativa y además, desde su trabajo en las bibliotecas, haya pretendido siempre que la literatura sea un puente que acerca a los ciudadanos con su memoria colectiva. De esta manera se busca fortalecer los lazos empáticos de los ciudadanos en su comunidad. Buenas tardes a los estudiantes del INEM y de la comunidad de la institución y a todos aquellos que nos ven desde la plataforma educativa. Mi nombre es Lini Beck, soy estudiante del grado 11.1 y el día de hoy tenemos a 3 invitados muy especiales. Aquí junto a la profesora Carmen Elisa, nosotras hacemos parte del proyecto Sueño Rodante y queremos comenzar a conversar acerca de la literatura, lectura y libros. Bienvenidos. Pues como lo acaba de decir Lenivé, les damos pues la bienvenida porque definitivamente ustedes han sido personas muy importantes al lado del Sueño Rodante, ¿sí? Casi que yo diría que como cómplices, esos cómplices que se aparecen en el camino y que hacen que la experiencia realmente se nutra y crezca. Reconocemos la experiencia que cada uno de ustedes tiene, pues en razón de los libros, de la literatura, de la lectura. Y bueno, en función de eso quisiéramos nosotros conocer un poquito más como esa trayectoria y como ese ejercicio que hacen ustedes y que nos contaran en este momento alrededor de esa experiencia literaria, de esa relación con los libros, ¿cuál experiencia consideran a lo largo de su vida que definitivamente los ha marcado para seguir el camino en el que están? Es decir, esa relación con la literatura, con los libros, con la lectura. ¿Qué experiencia tienen ustedes en mente o presente que ustedes digan definitivamente eso me ha hecho reafirmar que estoy donde debo estar? Muchas gracias por la invitación. Sí. Pues en cuanto a la pregunta, ¿qué me llevó
creo que en mi familia mi abuela contaba muchas historias y esa tradición oral que ella siempre nos traía, nos encantaba. Ella a todos los niños de la casa siempre les ha narrado historias y hasta les comentaba a mis compañeros que narraba hasta lo que hablaban los pájaros mientras ella iba caminando. Entonces eso era mágico, para mí era mágico. Y también dentro de ese amor por la lectura, también está muy implicada mi hermana. Mi hermana es amante de la literatura, ella también es profesional en literatura de la Universidad del Valle. Entonces, pues por medio de ella, ella como que me contagió un poco de este mundo literario. Justamente con ella participé en algunos eventos de literatura infantil. Ella participó en un carnaval del duende y con un grupo de estudiantes de literatura, yo soy profesional en recreación, me invitaron a participar en unas obras de mitos y leyendas que ellos hicieron una adaptación en teatro para promover la lectura y pues el enfoque era los mitos y leyendas y esa experiencia me gustó mucho. Entonces creo que a partir de ahí empecé como ese camino de la promoción de lectura y sobre todo pues que a mí me gusta la literatura infantil. Mm. Qué bonito eso que recuerdas de tu abuela, ¿no? Eso de las historias del lenguaje de los pájaros. Esto suena muy Bonito. poético. Sí, además, yo me imagino que uno de niño, pues realmente sí se pone a pensar, bueno, esos trinos realmente, ¿cierto? Son un lenguaje independiente, muy, muy bonito eso. Vamos a continuar la charla con Lini, que también les quiere preguntar algunas cosas. Sabemos que diariamente tienen contacto con lectores y eso les ha permitido ganar experiencia. ¿Qué recuerdan de la primera vez que compartieron una lectura con niños o jóvenes? ¿Qué nos diría Tito, Gustavo? Fue fantástico, sinceramente, para mí, porque yo hacía lecturas en el quinto piso adultos, yo hacía conversatorios, ¿sí? Pero ya cuando la señora Aida Mercedes Abra, hace muchos años, acá me da la oportunidad de trabajar con niños, entonces a mí me gustaba narrar los cuentos. Pero ya me dijo, Tito, usted tiene que leer. Yo lo leo y me llevé el libro y lo leí. Y me acuerdo mucho que fue ese libro, Sapo enamorado, de Max Beltius. Ay, yo estaba enamorado en esos días también, pues. Y empecé yo a hacer esa lectura con mi expresión y no, y los niños aterrados, pues los papás. Eso uno lo, más que todo es cuando contempla el rostro del niño y el papá. Y lo más bonito de todo eso es cuando le dicen a uno, uy, ese libro usted me emocionó como lo leía, ¿no? Y es, no, lo que está en el libro y los niños se echan a reír los papás. Entonces hasta el día de eso lo marca uno. El libro tiene poder, el libro, la expresión, la vocalización tiene poder, pero más lo que hay en ese libro. Si ustedes tuvieran que pensar en tres cosas que tuvieran que empacar porque se van a convertir o van a ser el mejor bibliotecario, el mejor promotor de lectura, y ustedes dicen, sin esas tres cosas yo no viajo, definitivamente, no las puedo dejar en casa. Yo tengo que llevármelas, me las llevo puestas, me las llevo empacadas, me las tomo, no sé. ¿Qué cosas llevarían? ¿Qué cosas tendrían en cuenta? Tres cosas. A ver, Dani, ¿qué nos dices? Difícil la pregunta. Hay algo que yo siempre digo que debe tener toda la biblioteca, pero digamos como que lo digo, pero casi nunca lo practico. Pero cuando digamos que si es algo muy sencillito, si se va a leer con niños, hay que llevar una lupa, hay que tener una lupa. Estos libros que tiene las bibliotecas especializadas en literatura infantil y juvenil suelen tener un nivel de detalle a veces muy pequeñito y hay que jugar un poco como al sabueso, ¿sí? Como al detective, como mirar esas pequeñas cosas. Entonces, a veces tener una lupita ahí a la mano es importante como para mostrar ese pequeño detalle que se nos está yendo. Sí, eso como una de las cosas que yo tendría sí, como decía, si me voy a hacer
un ejercicio de promoción de lectura en otro lugar. Otra cosa sería, por lo general, llevar un objeto simbólico. Y ese objeto puede ser unas muñequitas rusas y unas matrioscas, puede ser un palo de lluvia, puede ser, es decir, lo que sea, pero que tenga una historia, ¿sí? Porque a veces la conexión con las historias o con los libros no nace necesariamente de mi voz y la lectura, sino que nace a partir de algo que sea tangible o algo que me remita al libro. Esos son como dos cosas que siempre me han funcionado, pues. Y lo otro, aunque parezca redundante, sería libros, pero ¿qué tipo de libros? ¿Sí? Y es ahí donde, digamos, que tiene que ser el libro que a mí me guste, el libro que a mí me conmueva, ¿sí? Y que me remueva. ¿Listo? Yo cuando trabajo en bibliotecas y me dicen recomiéndame un libro, yo soy muy dramático y yo le siempre pregunto, ¿quiere llorar? Sí, o sea, si quiere llorar, le tengo el libro que me hizo llorar un poco, ¿no? Entonces, o le tengo, casi siempre pienso tiene que haber ese libro, por lo menos uno, pues uno que sea como el estrella, el que voy a llevar a todos lados. Y por lo general uno siempre tiene uno o dos libritos por ahí que uno sabe que esos sirven para hablar, para hacer talleres con maestros, para hacer talleres con padres de familia, con madres comunitarias, con niños de preescolar, con niños de primaria, con niños de bachillerato, para hablar del amor, para hablar de la tolerancia, para hablar de la violencia, para hablar de la pérdida, para hablar de todo. Es decir, son esos libros y tienen que ser unos libros muy, muy potentes, pues. Uno va afinando el ojo para descubrirlos. La literatura infantil, o mejor dicho, las editoriales son muy inteligentes porque editan libros que sí sirven al promotor de lectura. Yo a veces me pongo el libro y digo, mira, este libro está buenísimo para leer en voz alta porque es un libro pensado para hacerse en voz alta, pero entonces no es necesariamente el gran libro, la gran historia que me conmueve, sino que tiene todo lo que es de tener para que sea un buen show a la hora de leer, ¿sí? Okay. Pero no es a ese libro al que me refiero, sino ese tiene que ser otro libro que sea un poco más íntimo, porque digamos como la lectura pública no quiere decir que no sea también tenga algo de lo íntimo, ¿sí? De lo personal. Vale, bien, muy interesante. Definitivamente, pues se nota que en esas cosas que ustedes llevarían aparece de nuevo el otro, ¿no? O sea, no leemos para nosotros, sino que leemos para otros. Y en ese sentido, pues nos retroalimentamos. Es decir, esa lectura que se hace para otros también nos nutre a nosotros. Eso es muy bonito. Lini. Aquí hablando de experiencias y recomendaciones, como parte del proyecto Sueño Rodante y pensando en que queremos ser mejores lectores cada día, quisiera pedirles que regalaran un consejo o tip a los niños y jóvenes que nos ven para explorar el mundo literario. ¿Qué nos dice Sandra? Digamos que ese es un proceso que viene desde las personas que nos rodean, de nuestros intereses. Pues en mi caso yo recomendaría empezar con la literatura infantil, con el cómic que nos gusta tanto como a los jóvenes. Entonces por ahí que somos tan visuales, que nos gusta leer tanto las imágenes, podríamos iniciar el proceso de acercarnos a la lectura por medio de estos libros. Así sería un muy buen consejo empezar como desde la literatura de infantiles, así como que un desarrollo, sí. ¿Qué nos diría Dani Loaiza? Pues digamos como que yo aconsejaría es que el mundo, si es de la literatura pues nada más, es un mundo muy vasto, ¿listo? A mí porque me pagan por leer, ¿sí? Entonces yo he leído mucho, pero aunque a mí me paguen por leer, ¿cierto? Que eso es un ejercicio muy, muy bello, es una profesión muy bonita que habitar, no queda tiempo para tanto, ¿cierto? Entonces es muy vasto, entonces a veces creo que el que no se ha atrevido a ser lector es porque se siente un poco agobiado, un poco asustado por eso. Pero también tiene que ver con esa idea de la literatura que tenemos, digamos, una idea aquilosada y es del lector como ese ser iluminado, ese ser especial, ese ser que ha sido elegido porque sabe mucho.
pero la literatura es para todos, ¿sí? Está hecha para todos, para cualquier persona, ¿sí? Que quiera entrar en ella. Y, y eso hacen las bibliotecas, eso hacen las bibliotecas públicas. Precisamente el Confand es muy chévere porque es que uno va a leer allí y se puede encontrar con el hijo del profesional, por ejemplo, el psicólogo, ¿sí? Con el hijo del ¿no? Como con el niño o el hijo del vendedor ambulante que trabaja en el centro, ¿sí? Nosotros atendíamos todo ese tipo de público ahí, entonces estaban para todo. Entonces, digamos que una recomendación es como quitar esa idea de la literatura como esa cosa sagrada que está allá, que es imposible, que yo no soy lo suficiente para ella, ¿listo? Es un poco porque atrévanse a todo, hínquenle el diente a todo, que el gusto se va cultivando poco a poco. La idea también es que, también entender que no es fácil en la medida que, listo, la lectura no es una experiencia como tan inmediata, ¿sí? No hace esa catarsis tan inmediata y tan efectiva a veces como quizás lo hace la música o el cine, ¿no? Que es más de la imagen que entra, ¿cierto? O del sonido que nos hace sentir de una, no. Eso se va construyendo poco a poco, ¿listo? La literatura le toma más tiempo. Y como vivimos en un mundo tan acelerado, de que todo tiene que ser rápido, ¿sí? Que la historia me tiene que atrapar. Ahorita hay un boom de eso, de que una serie, si a los 5 minutos no te atrapó, pues no, pues ¿cómo así que te tiene que atrapar? Es que es como una glotonería y como una gula ahí de buenas historias, de emociones, más que todo, una gula de emociones que la literatura no necesariamente lo hace. ¿Sí? Hay unas que lo hacen, hay unos tipos de historias o de libros que lo hacen más que otros. Por eso a mí me gusta mucho, es como la poesía, que toma más tiempo, porque la lectura es un ejercicio reposado y de silencio. ¿Sí? Es tomarme un tiempo, desconectarme un tiempo, no tener afanes, y por eso parece que fuera a hacer nada. Yo estudié literatura y me la pasaba leyendo, acostado leyendo, pero leyendo, porque era lo que tenía que hacer como docente de literatura. Recuerdo que mi mamá siempre me decía, vea, usted que no está haciendo nada, vaya y me paga el recibo, por favor, o vaya a la tienda y haga esto, usted que no está haciendo nada. Entonces, ese hacer nada es porque no estamos produciendo, ¿sí? O porque no estamos moviéndonos, y la lectura es un poco más reposada. Entonces, mi recomendación es, pierdan el miedo, lean, busquen sus propios gustos, cultívenlos, descúbranlos, porque uno los va descubriendo con el tiempo, ¿sí? Al principio uno lee de todo, pero ya después se da cuenta que nos gusta más de ciertas cosas. Y lo otro es que entiendan o acepten que es una actividad de silencio, ¿sí? De reposar, de esperar. Claro, sino que también uno siente como ese temor de leer y todo eso cuando uno está como en esa etapa de la adolescencia, porque uno ve que hay unos que son mejores que uno. Obviamente uno se siente como una pequeña hormiga al lado de un gran elefante, entonces como que eso hace ese temor, porque hay unos que son mucho más avanzados en ese tema de la lectura. En cambio hay otros que necesitan otro proceso para llegar a ese pico de, de disfrutarla. Entonces es también como un proceso. El interés fundamentalmente, el acercarse, el atreverse, como dice Dani, el estar atentos a esas personas que de alguna manera se convierten en modelos, ¿cierto? A seguir desde el buen sentido de la palabra, a los que no les molesta si les preguntan, si les piden una recomendación. Bueno, y para terminar, y digamos que en ese sentido, aunque no queremos que Dani nos haga llorar sugiriéndonos el libro que dice que lo emociona y lo conmueve, sí quisiéramos una recomendación de cada uno de ustedes alrededor de un libro que consideren que los estudiantes, al que los estudiantes deben acercarse, ¿sí? Un libro que ustedes consideren por potente, porque provoca, porque conecta, porque se relaciona tal vez con ese periodo que ellos están viviendo, porque los puede motivar a convertirse en lectores o a habitar otros mundos, ¿sí? ¿Qué libro sería el que ustedes les recomendarían? Personalmente, yo creo que cada promotor, como lo mencionaba anteriormente uno de los dos,
tiene como esos libros con los cuales se identifica, con los cuales es como sus libros estrella, por así decirlo. Eh, y en mi caso, pues a mí me gusta mucho es el autor. Es que recomendar solo uno es como Ujú. Vale. complicado también, ¿no? Entonces sería Jairo Buitrago, que me Ujú. gusta bastante porque pues dice mucho en cada uno de sus cuentos infantiles. Y también me gusta mucho el libro de Jules, esa, esa, todo lo que nos cuenta en el libro de Jules, que se viven las problemáticas dentro de un colegio, podemos ver perfectamente la historia que nos cuenta Jules. Mm, si es como una lectura de juventud, yo sí reconozco a Mario Benedetti como un señor que parece que siempre fue viejito. Es difícil encontrar una foto del joven, nunca he visto una, nunca he visto una, siempre está ya con su bigote canoso y ¿sí? Sus entradas y sus arrugas. Es como Borges, es difícil. Borges nació viejo además, de actitud también nació viejo. Pero Benedetti es el poeta de los jóvenes, es el poeta del amor, y es un poeta que escribía con un lenguaje muy coloquial, no rimaba, no tenía métricas, a excepción de unos tangos que escribió, que eso sí es pesado, pues tiene que tener su métrica y todo, pero escribía para todos. Esta mañana leí un cuento, además muy buen cuentista, un cuento que se llama La noche de los feos, de dos feos que se encuentran y se reconocen en su fealdad y se enamoran. Entonces va un poco, o sea, es tan poco cursi que se quita la idea de unir la idea de la belleza, el amor y la belleza. Entonces, si me apuran a un libro, pues como dice Sandra, es que escoger uno sí, uno siente que los otros van para la hoguera. Entonces, no, hay muchos libros, pero digamos, ese sería un poeta, y además es por la cuestión de la poesía, que si yo les decía que si la gente le teme a la literatura, pues a la poesía le teme mucho más, y poco gente lee poesía, no, es que yo no la entiendo, no, es que yo no la voy a comprender. Bueno, sí, hay literatura, hay poesía, ¿no? Está Alejandra Pizarnik, que es una cosa así, pues como toda densa, pero igual está lo que ella quiere decir. Ahí hay mucha gente que se reconoce en Alejandra Pizarnik, yo no tanto personalmente, pero digamos un poeta en el que el que podría empezar es definitivamente Mario Benedetti. Tiene poemas muy buenos, sobre todo los que están recopilados en los inventarios, inventario 1 y 2. Vale, interesante. A mí me gusta mucho de Benedetti, Última noción de Laura. Ese me gusta. Bueno, y Tito, a ver, así como dice Dani, que un libro apurado. Maestra, se lo digo con todo respeto, Sandra, Dani, eso hacen lloran. ¡Wow! No puede ser, no puede ser, ese libro hay que censurarlo. Ahí no, ¿cuál es el libro? La promesa del renacuajo. Era Zeus, una oruga y un renacuajo en un estanque. En el proceso de la metamorfosis ambos fueron creciendo, transformándose. Y resulta que el renacuajo decía, mi preciosa arcoíris, le decía. Y la mariposa le decía, mi precioso chocolate. Perla negra, le decía. Pero los cambios, y todos se prometían que sí, que no cambiarían, no cambiarían. Pero cuando uno pasa a la última página, la rana en su metamorfosis no conoció a su maravilloso arco iris y se la come. Ay, no. Esa es la parte emocional, el poder de la literatura. Y gracias por escucharnos. Leeremos entonces La promesa del renacuajo. Y si es posible, llamaremos a Tito para que nos haga esa interpretación allí y nos conecte emocionalmente con todo lo que es el libro Potencia. Bueno, ha sido un gusto tenerlos aquí. No es lo ideal, ojalá hubiéramos podido encontrarnos alrededor de un cafecito, ¿cierto? Compartir de verdad físicamente el espacio, pero bueno, lo importante es no desfallecer y a pesar de que este COVID nos tiene tan distanciados, pues no dejar de soñar, como decimos nosotras aquí. Tenemos que pues persistir definitivamente porque
Si nos alejamos de todo esto, pues nada tendría sentido. Entonces les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado, que hayan participado de esta conversación y esperamos volver a encontrarnos porque la intención es que estos encuentros pues se vayan dando. Bien, Dani, por A ustedes acá por la invitación. me saluda Agatha y vale, nos vemos. Sandra, gracias. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Gracias a todos los que están visitándonos en este momento para conocer un poco acerca de la promoción de lectura y del bibliotecario también. Ahora bien, como lo mencionó Dani, debemos quitarnos esa idea de la cabeza de que no somos capaces de leer literatura, por ejemplo. Hay que atrevernos. El gusto se va cultivando poco a poco. A los mayores de edad que nos escuchan, seguir el consejo de Tito. Es importante que un adulto nos motive con su ejemplo. Observa, escucha, decide, actúa, dijo Tito. Podemos iniciar con la recomendación que nos dio Sandra. Los niños y los jóvenes, por ser tan visuales, pueden empezar el ejercicio de la lectura con cómics, manga, novela gráfica, historietas, entre otras. Procuremos siempre el respeto por nuestro idioma español a través de una correcta escritura y un buen hablar. Hagamos de los libros nuestros mejores amigos. Por último, no olvidemos visitar la red de bibliotecas públicas de la ciudad. Seguramente nos encontraremos con la cara amable de un bibliotecario siempre dispuesto a colaborarnos. Hasta la próxima.